Las llamas y la anarquía consumen Los Ángeles, California. Se trata de la respuesta a una agresión policial y a un veredicto. La indignación se traduce en una serie de altercados que sorprenden al cuerpo de policía. Hubo muchas críticas para las que no estábamos preparados. No estábamos preparados. Eso no es cierto. Preguntas y respuestas. A continuación, lo que no sabemos sobre los disturbios de Los Ángeles. El informe final. Los disturbios de Los Ángeles. Domingo 3 de marzo de 1991. 12:30 de la noche. Los Ángeles, California. Por la autopista de Foothill, Los Ángeles, se produce una persecución a alta velocidad. A unos 200 kilómetros por hora aproximadamente, el conductor del coche perseguido por la policía recorre 6 kilómetros antes de abandonar la autopista. Finalmente, la persecución se detiene justo en el cruce entre Foothill y Osborne. Las sirenas de la policía despiertan a un hombre que vive cerca de la carretera. El hombre toma su cámara y graba la escena desde el balcón. En total, hay 27 agentes en el lugar. El infractor, Rodney King, de 25 años, es golpeado por 2 de ellos en repetidas ocasiones, hasta 56 veces antes de ser arrestado. Lunes 4 de marzo. El hombre que filmó las agresiones lleva la cinta a una televisión local, la KTLA. La cadena emite las imágenes esa misma noche. El resto de las cadenas se hacen eco inmediatamente de la noticia, y en poco tiempo las imágenes de la agresión a Rodney King se han difundido de costa a costa. Las imágenes provocan la indignación de los ciudadanos de todo el país, pero sobre todo de Los Ángeles, donde muchos residentes conocen las agresivas tácticas de la policía. Solo en 1991 la ciudad de Los Ángeles tuvo que asumir un gasto de más de 13 millones de dólares como pago de indemnizaciones por varios casos de brutalidad policial. Miércoles 6 de marzo. Rodney King es informado de que el fiscal del distrito ha retirado la acusación de resistencia a la autoridad. Antes de salir de la prisión del condado de Los Ángeles, King niega ante los periodistas haber agredido a ningún policía. I was just laying down. This can't be happening. You know, I did what they asked me to do. Tiene numerosas lesiones y múltiples fracturas en el cráneo y en el rostro, así como en una pierna, y cortes y contusiones por todo el cuerpo. Aunque la agresión a Rodney King provoca la indignación en las calles, plantea también una cuestión que será debatida en todo el país y en los tribunales. ¿El vídeo divulgado recogió todos los hechos? 3 días después de su emisión, el jefe de policía, Daryl Gates, pide que se presenten cargos criminales contra los agentes Lawrence Powell, Timothy Wynn y Theodore Briseño, a quienes se ve en la cinta golpear a King. El gran jurado acusa a los 3 agentes e incluso inculpa al supervisor del caso, el sargento Stacy Kuhn. Un año después, Kuhn, Powell, Wynn y Briseño son juzgados por diversos cargos, entre ellos agresión con arma letal y abuso de la fuerza. Miércoles 29 de abril de 1992, 3:15 de la tarde. Tras 7 semanas de proceso y 6 días de deliberación, el jurado anuncia su veredicto. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Lawrence M. Powell not guilty of the crime of assault by force. We, the jury, find the defendant Stacy C. Kuhn not guilty. El jurado está compuesto por 10 blancos, un latino y un asiático.
pero ninguno de los miembros es de raza negra. Los 4 acusados son blancos y son declarados no culpables de casi todos los cargos. En cuanto a las acusaciones contra Powell, no logran llegar a un acuerdo, pero igualmente la imputación termina por retirarse poco tiempo después. El veredicto escandaliza a miles de habitantes de Los Ángeles y de todo el país. ¿Cómo ha podido el jurado declarar a los policías no culpables? 4:15 de la tarde. Una hora después del veredicto, el agente Stacy Kuhn es acorralado en la calle por un grupo de personas. ¿Se esperaba esa reacción de los ciudadanos tras el veredicto? 4:58 de la tarde, Ayuntamiento de Los Ángeles. En un acto insólito, el alcalde Tom Bradley critica la decisión del jurado. No, our eyes did not deceive us. We saw what we saw, and what we saw was a crime. Y antes de finalizar su intervención, Bradley trata de sofocar la exasperación. I know that we must express our profound outrage, our anger, but we must do so in ways that bring honor to ourselves and our communities. Una de esas comunidades es South Central, Los Ángeles, que alberga a 630.000 habitantes en sus 60 kilómetros cuadrados. South Central es una de las comunidades más pobres del estado. Este lugar, el cruce entre las avenidas Florence y Normandy, se convertiría en la zona cero de las inminentes revueltas. 5:25 de la tarde. La policía recibe denuncias de automovilistas que han sido agredidos con piedras y botellas cerca de la esquina de la avenida Florence con Normandy. Aparqué justo aquí. Y luego fui caminando hasta la esquina, donde la policía estaba deteniendo a los alborotadores. Barb Bartholomew, un fotógrafo que trabaja para el New York Times, llega en el momento en que se está realizando una detención. Los agentes de policía estaban forcejeando con el sospechoso. Probablemente había 25 agentes aquí, en este cruce. Yo conté 14 coches patrulla. 6:20 de la tarde, jefatura de policía. El capitán Daryl Gates declara que están preparados contra cualquier disturbio. Pero la situación en los alrededores de Florence y Normandy se convierte de pronto en un caos. La gente estaba exasperada. No dejaban de arrojar piedras y botellas. Podíamos escuchar sus gritos y oí a un hombre decir, "Es la hora de los Uzi". Era aterrador. ¿Tenía la policía previsto algún plan en caso de que se produjeran disturbios después del veredicto? Michael Mulan es el teniente al mando de la policía de Los Ángeles en la zona de Florence y Normandy. Afirma que sus agentes no disponen de la protección necesaria para enfrentarse a los alborotadores, cada vez más violentos y numerosos. No teníamos el equipo necesario. No teníamos mascarillas de gas, ni chalecos antibalas, ni cascos, ni munición. Los agentes forman un cordón policial, pero por si se produjera un enfrentamiento desfavorable para ellos, Mulan ordena a sus hombres que se retiren y reagrupen. La gente increpa a la policía en su retirada. Tal vez diéramos una imagen equivocada al retirarnos de la intersección. Pero era la única opción razonable en ese momento, porque no teníamos ni el equipo ni los agentes necesarios. El fotógrafo Barb Bartholomew logró escapar con vida dificultosamente. Cuando la policía se retiró, la muchedumbre desató su ira contra él. Algún exaltado le golpeó en el rostro. Y cuando logré subir al coche y arrancarlo, una piedra enorme atravesó la ventanilla y me dio en la cabeza. Tuve suerte de salir de allí vivo. Mucha suerte, la verdad. 6:43 de la tarde. Ha pasado una hora desde que la policía se retiró de Florence y Normandy. La anarquía es absoluta, brutal y sangrienta. Los helicópteros continúan llegando al lugar.
Marika Gerard va en uno de los helicópteros, es cámara de televisión. Vi cómo arrastraban a ese hombre como a un muñeco. Lo sacaron del camión y lo tiraron al suelo. Y después empezaron a saquear el camión y a destrozarlo. Empezamos a volar más bajo, con la intención de asustarlos. Al cabo de un rato se dispersaron, dejándolo allí tirado. Alguien se acercó para ayudarle. 6:46 de la tarde. Los alborotadores han sacado a otro conductor de su vehículo para agredirle. Se trata de Reginald Denny. And there's no police presence down here. They will not enter the area. This is attempted murder. Tell LAPD to shut Florence Boulevard down and Normandy. Como millones de espectadores vieron por televisión, la retirada de la policía desemboca en el caos. ¿Por qué ha perdido la policía de Los Ángeles el control de las calles? Pocas horas después, la ciudad arde en llamas. En Los Ángeles, la pesadilla acaba de comenzar. Aún queda lo peor. There in the foreground, you have the white smoke coming from that building. That's at Vermont and Manchester. Then looking directly in the center. Miércoles 29 de abril de 1992. South Central, Los Ángeles. Anochece. La indignación por el indulto de los 4 agentes de policía que habían agredido a Rodney King ha provocado una respuesta violenta por parte de algunos residentes afroamericanos. Las revueltas se han cobrado la vida de 2 automovilistas blancos. This is Florence and Normandy, where a short time ago, people were pulled out of their cars and beaten up. El veterano reportero de KTLA, Stan Chambers, está asombrado ante lo que divisa desde el helicóptero. Además, se están produciendo saqueos en los establecimientos. Es algo increíble. Cientos de personas salen cargadas de las tiendas. La policía no controla las calles, pero un gran contingente protege las comisarías. Lo que comenzó siendo un pequeño grupo de manifestantes se ha convertido en una multitud. La protesta ha pasado a ser una verdadera contienda. La televisión muestra cómo los saqueadores salen de las tiendas mientras los edificios son devorados por las llamas. 8 de la tarde. Los informes hablan de 15 incendios en Los Ángeles. Una hora después el número se ha duplicado. 30 incendios. Los bomberos no pueden acudir a sofocar muchos de ellos porque son atacados por los alborotadores. No hay escolta policial para protegerlos. ¿Por qué la policía no protege a los bomberos? Scott Miller era uno de esos bomberos. Es terrible que personas que intentan ayudar y salvar propiedades sean objeto de ataques mientras realizan su trabajo. Poco antes de las 10 de la noche, Miller conduce un camión de bomberos por Western en dirección norte. Un compañero le advierte de que un vehículo se está aproximando peligrosamente. En ese momento, cuando miraba hacia ese lugar, recibí un disparo. La bala me alcanzó justo aquí, en la mejilla. Yo estaba mirando por la ventanilla. La bala me atravesó la mandíbula, me seccionó la arteria carótida y se incrustó en mi garganta. Los compañeros de Miller lo trasladan inmediatamente al hospital más cercano. Serán los bomberos quienes soporten los ataques más violentos. En total, 59 resultan heridos, 4 de ellos de bala. 10 de la noche. La airada multitud que rodeaba la jefatura de policía se dirige hacia el ayuntamiento. En su avance van quemando árboles y coches patrulla.
11:06 de la noche, 8 horas después del veredicto. Mayor Tom Bradley has just declared a local state of emergency and has requested... El gobernador de California, Pete Wilson, ordena el despliegue de la Guardia Nacional. A lo largo de la noche, los efectivos de la policía de Los Ángeles, distribuidos por el área de los disturbios, pasan de 750 agentes a 1 millar. Jueves 30 de abril de 1992. Los Ángeles despierta entre escombros calcinados, mientras los alborotadores continúan provocando incendios. Para los millones de telespectadores que observan la brutalidad de los enfrentamientos, estos adquieren una nueva dimensión. Por primera vez, entre los implicados hay muchos latinos y algunos blancos que aprovechan la ausencia de la policía en las calles. Los saqueos se multiplican a lo largo de la jornada. Muchas personas que nunca se habían comportado así se sumaron a las revueltas cuando vieron por televisión que podías entrar en una tienda y llevarte todo lo que quisieras. ¿Contribuyó la televisión a alimentar los disturbios? Si los bomberos habían sido objeto de la ira de los alborotadores el día anterior, ahora les tocaría a los miembros de la comunidad coreana. Miles de negocios propiedad de los coreanos son saqueados e incendiados. ¿Por qué eligen los negocios de los coreanos? En la zona norte de South Central, conocida como Koreatown, los propietarios de algunos negocios deciden defenderse. The Koreans are on their roofs, evidently armed, trying to protect their businesses from any contingency. La violencia ha superado los límites de South Central. That is a fire right on Hollywood Boulevard. This is the Wilshire district that we're talking about, not South Central Los Angeles. Desde Florence y Normandy, los disturbios se extienden hacia el norte, llegando hasta Hollywood, y por el sur hasta Compton, e incluso hasta Long Beach, a 40 kilómetros de distancia. En South Central, los saqueos prosiguen prácticamente sin interrupción durante la mañana y la tarde del jueves. La protección policial escasea. Torching these places and then going to the next location. Where are the police? Where are all the police that Chief Gates said would be ready for this? 15 horas después, el gobernador Pete Wilson llama a la Guardia Nacional, que aún no había llegado. ¿Dónde están sus efectivos? Su reacción tardaría en producirse. Firemen here trying to get control. You're on this roof. A siren going. 1, 2, 3, 4. Jueves 30 de abril de 1992. Casi 24 horas después del estallido de los disturbios en Los Ángeles, los primeros soldados de la Guardia Nacional llegan y comienzan a tomar posiciones. Apenas hallan resistencia y en algunos casos son recibidos con entusiasmo. Conocemos a mucha gente de esta zona porque patrullamos estas calles día y noche. En cuanto tomamos posiciones, muchos se acercaban a saludarnos y se alegraban de que hubiéramos llegado. Mucha gente, sobre todo gente mayor, se acercó a nosotros. Nos recibían con abrazos. Pero los saqueos continúan. Viernes 1 de mayo, el tercer día de disturbios. Rodney King hace un llamamiento por televisión. Please, we can get along here. We all can get along. We just gotta, you know, I mean, we're all stuck here for a while. Let's try to work it out. Horas después, aquel mismo día, el orden empieza a restablecerse en las calles. Comienzan los trabajos de limpieza, con la colaboración de casi 3.000 guardias nacionales. El fin de semana, 3 días después del inicio de los disturbios, el presidente George Bush envía a la zona a 1 millar de soldados. Lunes 4 de mayo, 5 días después de que estallaran las revueltas, se levanta el toque de queda. La ciudad vuelve a la calma.
Posteriormente, y debido a la violencia de los disturbios, se plantean numerosas cuestiones sobre cómo semejantes altercados pudieron estallar en una ciudad moderna. Para responder a todas las preguntas, empezaremos por el principio. ¿El vídeo de la paliza a Rodney King cuenta toda la historia? La respuesta es no. Primero, porque no fue emitido íntegramente. El periodista Stan Chambers de KTLA fue el primero en informar acerca de los detalles de la agresión. Este es el fragmento del vídeo emitido en un principio y que rápidamente retransmitieron cientos de cadenas de televisión. La grabación dura 81 segundos, pero no se emitió entero. En el juicio, la defensa se aferró a la parte de la cinta que no había sido mostrada. Al principio de la cinta original, se puede ver cómo Rodney King se abalanza sobre un agente. En efecto, al principio de dicha cinta parece que Rodney King intenta atacar a un agente. No he conocido a muchos hombres tan grandes y fuertes como Rodney King. Luke Cannon trabajó para el Washington Post y es autor de un libro sobre el caso Rodney King y los disturbios de Los Ángeles. Eliminaron los primeros 13 segundos. Unas imágenes borrosas que son el único elemento exculpatorio de la cinta. Porque aparecía Rodney King abalanzándose sobre el agente Lawrence Powell. Esos primeros segundos del vídeo son la clave para contestar a la pregunta: ¿cómo pudo el jurado declarar a los agentes no culpables? Los miembros del jurado estaban de acuerdo en que Rodney King suponía una amenaza, y eso justificaba el uso de la fuerza. King declaró que trató de dialogar en todo momento con los agentes, aunque estos le provocaron con insultos racistas y amenazas. Sin embargo, durante el juicio, los agentes declararon que King se negó a seguir las órdenes, que atacó a los policías y que tuvieron que reducirle con descargas eléctricas en 2 ocasiones sin conseguirlo. La mayoría de las personas, incluso personas corpulentas, se derrumbarían como un saco de patatas. King cayó, volvió a levantarse y tiró a 4 agentes al suelo. Los policías dedujeron que King estaba bajo los efectos del PCP, una droga que aumenta la resistencia ante el dolor. Temiendo por su seguridad, los agentes decidieron recurrir a la fuerza. La persecución no aparece en la cinta. King derribando a los agentes de la policía tampoco. King levantándose después de haber sido reducido tampoco. Lo único que se ve en la cinta, aunque muy borroso, es el ataque. De forma que lo que tenemos es un documento parcial. Un documento parcial que fue visto en todo el mundo antes del juicio. ¿Y cuál fue el resultado? Uno de ellos fue la indignación colectiva. Lo cual nos ayuda a responder a otra pregunta. ¿Se pudo prever lo que iba a ocurrir? No, sencillamente porque la mayoría de la población esperaba otro veredicto, incluidos el Departamento de Policía de Los Ángeles y los miembros del ayuntamiento. Todos aquellos que ocupaban cargos de autoridad esperaban que los agentes, o al menos algunos de ellos, fueran condenados. Pero estos no fueron condenados y estallaron los disturbios. ¿Existía algún plan específico en caso de que estallara la violencia? La respuesta es no. La policía de Los Ángeles se limitó a prepararse confiando en los procedimientos habituales para sofocar los problemas de orden público. Se nos criticó duramente porque no estábamos preparados para enfrentarnos a unos disturbios generalizados. Daryl Gates, hoy retirado, contó a nuestro programa que su departamento disponía de un moderno plan de emergencia para controlar actos de violencia colectiva y que el plan era el adecuado. Yo mismo redacté el plan de control para altercados civiles poco tiempo después de los disturbios de Watts de 1965. Watts es un distrito de Los Ángeles vecino a South Central. En 1965, Daryl Gates era jefe de operaciones de la policía. Nearly 3,000 were arrested.
El 11 de agosto de 1965, las tensiones raciales estallaron tras la detención de un automovilista negro. Se requirió la intervención de la Guardia Nacional y los disturbios finalizaron 6 días después. 34 personas murieron. Los alborotadores redujeron a cenizas la zona comercial de Watts. Gates asegura que si en esta ocasión se hubiera seguido el plan elaborado tras los altercados de Watts, todo habría terminado enseguida. Desarrollamos un plan general que pudiera aplicarse fácilmente a casi cualquier situación. En este caso, francamente, no seguimos el plan desde el principio. No lo hicimos. El capitán Gates insiste en que los jefes de operaciones no siguieron dicho procedimiento. Pero el antiguo teniente de la policía de Los Ángeles, Michael Mulan, asegura que el plan era demasiado ambiguo. El manual táctico no es más que un documento que propone algunas ideas sobre cómo actuar en situaciones generales. Y había una diferencia fundamental entre los disturbios de 1965 y los de 1992. Los disturbios de Watts estallaron a causa de un hecho que no podía preverse: el arresto de un conductor ebrio. Pero una de las decisiones más controvertidas tras los disturbios fue la del teniente Mulan, el abandono del cruce entre Florence y Normandy, lo que de algún modo permitió la brutal agresión a Reginald Denny. Estaba horrorizado. No podía creer que la policía de Los Ángeles no actuara ni acudiera a sofocar la situación. No daba crédito. Él estaba convencido de que la policía de Los Ángeles podía controlar cualquier situación. Pero la policía no pudo controlar los estallidos de violencia que siguieron a los veredictos, y fueron muy graves. This is attempted murder. Tell LAPD to shut Florence Boulevard down and Normandy. 29 de abril de 1992. Distrito de South Central, Los Ángeles. La esquina entre las calles Florence y Normandy está sumida en el caos. Desde allí, el punto de origen de los disturbios, la violencia se extiende rápidamente y la policía sigue sin aparecer. ¿Por qué la policía de Los Ángeles ha perdido el control de las calles? La policía había decidido su retirada para reagruparse. Según el antiguo teniente de la policía de Los Ángeles, Michael Mulan, los agentes enviados a la zona de South Central no recibieron refuerzos. Mulan afirma que ordenó a sus hombres que se retiraran para unirse a los refuerzos y así poder reaccionar ante los altercados. El hecho de retirarnos del cruce fue la elección correcta dadas las circunstancias, porque debido a que carecíamos de un plan, de equipamiento y de refuerzos, no existía otra opción. El antiguo jefe de policía, Daryl Gates, es muy crítico con Mulan, debido a que no ordenó una reagrupación inmediata tras la retirada inicial. El modo de actuar era evidente. Llegas y se producen altercados, vuelves y lo resuelves. Las directrices de la policía de Los Ángeles para controlar los disturbios exigen detenciones rápidas y el acordonamiento de la zona. Y eso es precisamente lo que no hicimos. Hasta hoy ha sido una de las cosas más lamentables que he visto en mi vida en cuanto a la actuación de la policía. No hacer nada por solucionarlo. Mulan afirma que siguió el procedimiento correcto, tal y como se describe en el manual táctico de la policía de Los Ángeles. La policía se retiró al lugar designado como puesto de mando. Mulan asegura que en los momentos de caos posteriores al estallido de violencia, él y sus superiores trataron de idear un plan de reacción apropiado. Pero transcurrieron varias horas antes de que hubiera una presencia significativa de policías en las calles. Durante esas horas reinó la anarquía y comenzaron los incendios en la ciudad. Los agentes no tenían el control y su superior, el capitán Daryl Gates, no tomó personalmente el mando.
Por su parte, Gates y el alcalde Tom Bradley no entablaron comunicación. De hecho, no habían hablado desde la agresión aquí en el año anterior. Consecuentemente, Bradley exigió la dimisión a Gates. No, we will not tolerate the savage beatings of our citizens by a few renegade cops. Pero Gates se negó a dimitir. Y desde ese momento, nuestra relación fue muy fría. Puede que Gates aún estuviera resentido por la disputa con Bradley la noche de los veredictos. 6:30 de la tarde, cuando la violencia estallaba en la esquina de Florence con Normandy, el capitán Gates se dirigía a una reunión para oponerse a la propuesta del alcalde. Este pretendía restringir las potestades de los jefes de policía y su tiempo en el cargo. Nunca debí asistir a esa reunión. Ahora creo que nunca debí acudir. Cuando Gates regresó a la jefatura de policía a las 8:15, subió a un helicóptero para sobrevolar la ciudad. Constató lo que las imágenes de televisión ya habían revelado: saqueos e incendios por todas partes. ¿Contribuyeron las imágenes de televisión a alimentar los disturbios? Ciertamente propiciaron que los saqueos se multiplicaran, pues los ciudadanos comprobaron la ausencia de policías. En mi opinión, los saqueos fueron la consecuencia de la retirada de los agentes de la zona de Florence y Normandy. Para todos los delincuentes de South Central, fue como decir: no hay control policial. Pensamos que quizás se extenderían los saqueos, porque la gente lo vería por televisión y allí no había policías. Por eso todos salieron a la calle. Todo era gratis. El vandalismo fue especialmente duro para los bomberos que combatían los incendios. ¿Por qué los bomberos no pudieron recibir la ayuda de la policía de Los Ángeles? El motivo es doble: un problema en las comunicaciones y en la cadena de mando. En primer lugar, las comunicaciones fallaron cuando las llamadas de socorro colapsaron la central de la policía de Los Ángeles. Por eso muchas de las llamadas del departamento de bomberos pidiendo protección no fueron atendidas. Y en segundo lugar, cuando las peticiones de ayuda llegaron, los altos mandos policiales desbordados fueron incapaces de desplegar suficientes hombres. Hasta las 8:10 de la primera noche, la jefatura de policía de Los Ángeles no ordenó la movilización completa de sus efectivos. Todos ellos fueron llamados a sus puestos. Pero incluso después de presentarse, muchos agentes tuvieron que esperar horas antes de recibir órdenes. Uno de los hombres al mando era Michael Mulan. No pudimos desplegar a esos hombres con la rapidez necesaria para controlar los disturbios. Se produjeron aún más retrasos después de que el gobernador movilizara a la Guardia Nacional, ya entrada la noche. La orden de desplegar a 2000 soldados se recibió en torno a las 9, pero no se notó su presencia hasta última hora del día siguiente. ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? Los errores y la falta de previsión retrasaron su llegada. Los soldados de la Guardia Nacional estaban preparados para intervenir a las 4 de la madrugada del día siguiente. Batimos todos los récords de velocidad al prepararnos para el despliegue, pero no teníamos todo lo que necesitábamos y cometimos algunos errores. Uno de los problemas fue que el gas lacrimógeno, la munición y parte del equipamiento estaban almacenados en Camps Roberts, 500 kilómetros al norte de Los Ángeles. Tardaron varias horas en transportarlo todo hasta la base de Alamitos, próxima a Los Ángeles. Hasta el jueves por la tarde, las tropas no fueron desplegadas. Muchos contemplaron aliviados la llegada de la Guardia Nacional, sobre todo en Koreatown, una de las zonas más castigadas de Los Ángeles. Los vecinos se preguntaban por qué habían sido elegidos como víctimas. Las respuestas y las conclusiones se habían esperado. Jueves 30 de abril de 1992, Los Ángeles. El segundo día de disturbios, el jefe de la policía Daryl Gates y el alcalde Tom Bradley se reúnen finalmente para debatir el modo de restaurar el orden.
comenzó con el despliegue de la Guardia Nacional, que entra en la ciudad ese mismo día. El domingo la calma es total. Las calles son patrulladas por un contingente de aproximadamente 7.000 soldados de la Guardia Nacional, 2.500 agentes de la Policía de Los Ángeles y miles de soldados federales. La destrucción es absoluta. Tiendas saqueadas, edificios reducidos a cenizas y entre el caos, la Guardia Nacional observa algo insólito. Algo que me impresionó fue la cantidad de comercios en los que se leía un cartel, propietario negro, pintado con spray sobre las maderas que cubrían los escaparates. Era para protegerse de los saqueadores. Las pintadas eran un modo de marcar la diferencia con los propietarios coreanos, cuyos locales eran los más buscados por los violentos. ¿Por qué fueron los coreanos el objetivo de la violencia? Debido a las diferencias raciales y a la profunda incomprensión entre culturas. Vivimos en universos paralelos. Angela Oh, estadounidense de origen coreano, fue asesora del presidente Clinton en temas raciales. Ella conoce las diferencias entre las culturas que cohabitan en South Central. En este país se espera que establezcas contacto visual con el cliente. Si no lo haces, puede ser malinterpretado, sobre todo si no hablas su idioma. Durante casi 30 años, el reverendo Cecil Murray ha sido el pastor de la Iglesia Episcopal Metodista Africana de South Central. Apenas se podía hacer nada por reducir el abismo que separaba a negros y coreanos. Tanto Angela Oh como él sabían que en la comunidad de South Central estallaría el conflicto. Desde los disturbios de Watts y tras la oleada de inmigrantes coreanos llegados a Los Ángeles, la tensión se había estado acumulando durante décadas. A principios de los años 90, los coreanos eran propietarios de más de 1000 negocios en la zona de South Central, donde los niveles de pobreza y desempleo eran muy altos. Los negocios coreanos que se instalaron aquí eran de índole familiar, de modo que no contrataban a gente ajena. Muchos negros consideraban que los coreanos se estaban apoderando de su comunidad. De repente llegan los coreanos. No saben quiénes son y ni siquiera hablan su idioma, pero tienen un negocio. Tienen negocios y les tratan de forma despectiva. La agresión a Rodney King enfureció a la comunidad negra de South Central, así como el asesinato del adolescente Latasha Harlins cometido por Sung Ja-doo, coreano y propietario de una tienda. Harlins recibió un disparo por la espalda después de un altercado por una botella de zumo. El tiroteo sucedió en marzo de 1991, 13 días después del incidente de Rodney King. En octubre de 1991, el propietario de la tienda fue condenado por homicidio y después se le concedió la libertad condicional. Los afroamericanos consideraron que la sentencia era injusta, pero no pensaban que el caso se repetiría con King al mes siguiente. Recuerdo que muchos decían, no vamos a reaccionar por lo de Latasha. Veamos qué ocurre con el veredicto del caso King. ¿Qué abogado puede defender a los agresores? ¿Qué juez puede dictaminar la absolución? Era evidente que se trataba de un delito grave. Así que todos dábamos por supuesto que finalmente habría algún tipo de justicia. La comunidad no pudo aceptar el veredicto. No pudo aceptar que absolvieran a los agentes después del vídeo que todos habíamos visto. Creo que aquello supuso un gran desengaño. Fue como decir, nada ha cambiado, es la historia de siempre. En el informe final sobre los disturbios de Los Ángeles, las consecuencias para la comunidad coreana incluyen cifras impresionantes. Más de 1.800 negocios de coreanos saqueados o destruidos. Su valor, cerca de $400 millones. Pero los coreanos no fueron las únicas víctimas. También los latinos, los blancos y los afroamericanos sufrieron enormes pérdidas. En total, 862 edificios de Los Ángeles quedaron devastados por el fuego.
Muchos de esos edificios alojaban negocios, y se calcula que más de 30.000 personas quedaron sin empleo en una zona en la que ya resultaba difícil encontrar trabajo. Cuando comenzaron las tareas de reconstrucción, el ayuntamiento nombró una comisión para investigar los hechos. Estaba dirigida por un antiguo oficial del FBI y la CIA, el capitán William Webster. Su informe es muy crítico con el alcalde Bradley y el capitán Gates. El informe de Webster, titulado La ciudad en crisis, concluye que el ayuntamiento no contaba con un plan de respuesta ante disturbios potenciales y carecía de coordinación con el condado, el estado o las autoridades federales. La policía de Los Ángeles tampoco tenía un plan específico para esa situación. El informe afirma que el plan de emergencia era tan general e inconcreto que resultaba esencialmente inservible. La comisión Webster también concluye que la decisión del teniente Michael Mulan, la de no regresar a Florence y Normandy para reprimir los disturbios desde un primer momento, fue un error decisivo. Daryl Gates fue denunciado por no asumir en ningún momento el mando durante los disturbios. La ausencia de liderazgo prolongó las revueltas. Los 4 agentes absueltos por la agresión a Rodney King en el proceso estatal fueron acusados ante un tribunal federal de violar los derechos civiles de la víctima. En abril de 1993, los agentes Briseño y Wynn fueron absueltos por un juez federal. El agente Powell y el sargento Kuhn fueron declarados culpables y condenados a 30 meses de prisión. Daryl Gates dimitió pocos meses después de los disturbios, y aunque no niega tener alguna responsabilidad, también afirma que otros deberían asumir sus errores por haber avivado las reacciones. Los medios abusaron de esa grabación borrosa, emitiéndola una y otra vez. Los políticos y activistas de la comunidad aprovecharon la ocasión para alimentar la angustia y la frustración que terminaron provocando los disturbios. Yo no acepto esa responsabilidad. Yo acepto la responsabilidad de haber dirigido un buen departamento de policía. Tras los incidentes, Daryl Gates relevó de su puesto al teniente de policía Michael Mulan y le destinó a tareas burocráticas. Después de 21 años en el departamento, Mulan decidió abandonar el cuerpo y mudarse a Cabo San Lucas, México, para trabajar como director de seguridad de una cadena de hoteles. Dista mucho de patrullar las calles de Los Ángeles, aunque no sería sincero si dijera que no lo echo de menos, porque lo añoro. Mulan no se arrepiente del modo en que actuó la tarde del 29 de abril de 1992. Insiste en que, con pocos agentes y sin equipamiento ni refuerzos, volver al lugar de inmediato habría sido un suicidio. El alcalde Tom Bradley se retiró en 1993 tras 23 años en el cargo. 3 años después de la agresión, Rodney King obtuvo una indemnización por valor de casi $4 millones. Sin embargo, los problemas de King con la justicia no han cesado. Ha sido detenido al menos una docena de veces desde 1991. Reginald Denny hubo de someterse a varias operaciones quirúrgicas para reparar las fracturas craneales que sufrió durante los disturbios. En 1999 se trasladó a un pequeño pueblo de Arizona, donde trató de olvidar aquellos trágicos acontecimientos. Los ciudadanos de Los Ángeles también han intentado seguir adelante, pero no olvidan los disturbios de abril de 1992. En Los Ángeles hay ciudadanos procedentes de 146 naciones distintas y se hablan más de 90 idiomas. Son muchas culturas y etnias aprendiendo a convivir a pesar de sus diferencias. La cuestión es, ¿podemos convivir pacíficamente? ¿Conseguiremos respetarnos y valorar lo bueno de los otros? Debo decir que creo que las condiciones sociales y económicas existentes en el momento de los disturbios siguen siendo las mismas.
Ha habido transformaciones en la comunidad y aunque la situación laboral es un poco mejor, dista mucho de ser perfecta. South Central sigue siendo un lugar conflictivo. Los problemas siempre terminan saliendo a la superficie y si no se solucionan, llega un punto en que estallan. Por eso es preciso que los resolvamos. No es una opción, sino una necesidad. Desde los disturbios, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha sufrido cambios significativos. Ahora hay más diversidad racial en el cuerpo. Dispone de más programas de ayuda a la comunidad y de planes específicos para luchar contra el desorden público. Todos esos cambios fueron efectuados con la esperanza de que Los Ángeles nunca vuelva a ser gobernada por el caos y la violencia.